los primeros resultados en la vida de una persona al nacer de nuevo, al recibir a Cristo en el corazón, es un vivo deseo de hacerle conocer a otros lo que está experimentando en su nueva vida en Cristo. Nace un deseo de compartir aquello que Jesús ha hecho en tu vida. Eso es lo que la Biblia llama testificar o dar testimonio o ser un testigo de Cristo. Y eso es una prueba de una conversión genuina que una persona ha tenido hacia Jesús. Alguien ha dicho que testificar es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde conseguir pan. Es el deseo de hacer conocer a otros el gozo de haber encontrado el pan de vida, Jesucristo, quien ha saciado la necesidad más profunda de nuestra alma. Es el deseo de que otros experimenten el mismo gozo, la misma bendición, de saber que somos salvos, que vamos a ir al cielo con seguridad, porque Jesús dice que nos va a tomar de la mano, que nos toma de la mano y que nos va a llegar al cielo. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, Jesucristo te da la certeza de que vas a ir al cielo eternamente, y uno se siente seguro y en paz y sabe a dónde va. Uno tiene la certeza de que si parte de este mundo, va llevado por los ángeles al paraíso de Dios por los siglos de los siglos. Entonces, las razones para testificar, para contar esto a las otras personas, es esta maravillosa experiencia que uno ha tenido, y uno tiene que contar, tiene que hablar, tiene que compartir con los demás para que tengan esa misma experiencia, y más con los seres queridos, con los conocidos, con los amigos, para que puedan ir al cielo por toda la eternidad contigo. Entonces, en Mateo 28, 18 a 20, hay 4 cosas que dice Jesús: vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles todas las cosas que les he mandado. Esas son las cosas que hay que hacer. Entonces, también Jesús después nos bautiza con el Espíritu Santo. Dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es para tener poder, para ser testigos de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, según Romanos 1, 14, 16, se consideraba deudor para con todos, porque él había tenido la experiencia de salvación, de ser perdonado, a pesar de que él había cometido muchos pecados. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo, dice: doy gracias a Dios el que me fortaleció, a Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome a su servicio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para tener la vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo había sido perseguidor, había matado a cristianos, había causado muchos sufrimientos a muchos cristianos, pero Jesús tuvo misericordia, de la misma misericordia que quiere tener contigo.
Quizás no mataste a ningún cristiano, quizás tenés pecados, como todas las personas. Dice la palabra de Dios que no hay en todo el mundo una persona que haga siempre el bien y nunca peque. Eso dice en la Biblia, en Eclesiastés 7:20. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces es necesario volverse a Dios, arrepentirse de sus pecados, creer que la salvación se recibe por un don gratuito de creer en el Evangelio, en las buenas noticias de Jesús, que Él pagó tu pecado en la cruz, y tomar la decisión de invitar a Jesús que entre en tu corazón, y Él viene con su Espíritu Santo y te transforma en una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, dice 2 Corintios 5:17. San Pablo entonces se consideraba deudor porque él había sido perdonado de una manera maravillosa y quería contárselo a todos, y se lo contó a muchísimas personas, y fundó muchísimas iglesias. ¿Qué estaba dispuesto a hacer? A anunciar el Evangelio. ¿Por qué estaba pronto para anunciar el Evangelio? Porque el poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es el poder de Dios, el poder del Evangelio, el poder que transforma a las personas. Entonces, según Hechos 8:1-4, fueron los apóstoles o los discípulos los que anunciaron el Evangelio. Fueron los discípulos. Dice, todos los que fueron esparcidos, dice, fueron por todas partes anunciando el Evangelio. Por todas partes anunciando el Evangelio. Y testificando es una de las maneras en que respondemos al amor de Dios, demostrando que Él es Cristo, el Salvador, el único camino. Dice 2 Corintios 5, 14, 15 que el amor de Cristo nos empuja, nos constriñe, sabiendo que Él murió por todos. Y entonces todos debemos morir a nosotros mismos y recibir a Cristo en el corazón. En Ezequiel 3, 18, 19 hay una amonestación muy solemne con referencia al testimonio para salvación. Dice así, Dios: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, el impío morirá por su maldad. Y eso significa separación eterna de Dios, el infierno. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Debemos ser deudores, una vez que Jesús nos salvó, de la salvación de todos aquellos que nos rodean, de todos aquellos que están en nuestro entorno, de todos aquellos que son los amigos nuestros, conocidos, parientes. Y lo que más produce alegría en el cielo, según San Lucas 15, 7, 10, dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay una explosión de alegría en el cielo, porque lo estamos arrancando de un camino seguro a la condenación eterna y de una vida sin propósito y sin esperanza. Entonces, dice la palabra de Dios que los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Hay veces que vamos a ser rechazados, a veces que vamos a ser ignorados, tal vez se burlen de nosotros, pero ¿qué es eso si podemos salvar un alma para el Señor? Entonces, vamos a hablar de cómo presentar el Evangelio. Tu responsabilidad es solo presentar el mensaje de salvación de la mejor manera posible, y no es tu tarea o responsabilidad convertir a la gente. La salvación de una persona es algo sobrenatural que requiere del poder sobrenatural de Dios. No es con ejército ni con espada, dice Zacarías 4:6, sino con el Espíritu de Dios. Y no depende de la elocuencia, de tu capacidad, así que cualquier persona, por más ignorante que sea, por más débil que sea, puede salvar un alma, puede ser un ganador de almas. Y aunque vas a aprender algunos principios y pautas para testificar, y aunque debes hablar
del Señor en toda la oportunidad que se te presente, también debes de depender de la dirección del Espíritu Santo para determinar la persona, el momento apropiado y las palabras apropiadas para que tu testimonio tenga una mayor efectividad. Tienes que hacerlo con amor y con paciencia, no discutir nunca. Las discusiones nunca ayudan a ganar a las personas, sino a alejarlas de Cristo. Podrás ganar una discusión, pero habrás perdido un alma. Hablarle de Jesús, no le hables de religión. Jesús es el camino. Después la persona va a ser guiada por el Espíritu Santo a una iglesia donde se habla las mismas cosas que hablas vos, que se habla sobre la salvación del alma, la salvación por la fe, por creer en el Evangelio, por recibir a Cristo en el corazón. A todos los que lo recibieron, dice la palabra de Dios, a los que creen en su nombre, a esos les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Entonces tenés que presentar el Evangelio y tratar de llevarlos a las personas a una decisión clara de arrepentirse de sus pecados, creer en la obra expiatoria de Cristo y tomar la decisión de recibirlo en su corazón. No tenés por qué desanimarte si algunos no aceptan lo que decís, o no están a favor, o están rechazando, porque no te rechazan a vos sino a Jesús. Dice Jesús: si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Pero si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea que algunos se van a reír, algunos no van a entender, otros van a quedarse pensando. Una vez prediqué a todos los exalumnos de mi colegio, eran 45 personas, compañeros de colegio, después de 25 años del aniversario de habernos recibido, y 2 o 3 o 4 entendieron, otros me abrazaron, otros se quedaban pensando, pero no sé ahora la actitud de cada uno. Seguramente se habrán pasado algún problema, si estaban en alguna situación difícil, se habrán tenido inquietudes de Dios, se habrán acordado que hay un pastor evangélico que les predicó, y van a buscar una iglesia en la cual se predique la palabra de Dios, la salvación del alma, no por obras, dice la palabra de Dios, para que nadie se sienta orgulloso. La salvación es un regalo de Dios. El regalo de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús. Para salvar el alma, tenés que interesarte por la vida de la persona. Si no te interesás, pero el Espíritu Santo que vive en vos va a hacer que tengas interés por los perdidos. Y cuando veas a alguien que está desorientado y que esté cerca tuyo, vas a tener el deseo de orar por esa persona, podés hacer una lista de personas que son candidatos a convertirse, a recibir a Jesús, o que tienen afinidad, y aquellas que no, podés anotarlas también y orar para que Dios les dé inquietudes y puedan salvar su alma. Como dice la palabra de Dios, si quizás Dios les conceda que se arrepientan para que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Quizás tengas que comenzar a hablar de temas generales o de hacerte amigo, ganarte con la confianza de la persona y después ir introduciendo gradualmente el tema espiritual. Y si notas que la persona no quiere entrar en ese tema, no insistas, y orá para que Dios te dé otra oportunidad. También puedes dar tu testimonio personal, no necesitas ser un teólogo ni saber la Biblia de memoria. Podés contar cómo alguien te habló de Jesús, o cómo entregaste tu vida a Jesús, o si escuchaste de Jesús en un programa de radio como este, o viste un video como este. Puedes entrar ahí en decirle que entre en YouTube, ponga Gustavo Isberg, y ahí tiene todos cientos de videos en los cuales una persona puede recibir la salvación de su alma. También se puede hacer, cuando te encontrás con una persona, alguna pregunta, como por ejemplo: si murieras hoy,
¿Estás seguro o segura de que irías al cielo? Eso se lo hago a usted también. Si murieras hoy, ¿estás seguro que vas al cielo? Si responde que no está seguro, entonces puedes contarle cómo tú tampoco lo estabas, hasta que descubriste por la Biblia que sí es posible estar seguro, porque Jesucristo te ama, murió en tu lugar, y si le recibís en tu corazón, por medio de una oración, sos salvo y tenés vida eterna. Otra pregunta que se puede hacer a las personas es, supongamos que morís esta noche y tenés que presentarte ante Dios. Todos nosotros vamos a tener que presentarnos ante Dios. Está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, dice la palabra de Dios. O sea que no hay segunda oportunidad, no hay purgatorio. El hombre muere y va al juicio. Entonces, supongamos que mueres esta noche, tienes que presentarte ante Dios. Alguna vez va a pasar. Yo estuve a punto de morir varias veces, 2 accidentes de auto, que podía haber muerto. Una vez me tiraron 4 tiros a quemarropa y las balas desaparecieron. Fue un milagro de Dios, donde los ladrones escaparon gritando y huyendo. Ahí me empecé a dar cuenta que Dios tenía un propósito para conmigo. Una vez casi me ahogo, 2 veces casi me ahogo en el río de Paraná, en Tigre. Me podría haber pasado cualquier cosa, pero acá estoy. Otros no están. Una vez estaba hablando con un amigo, me estaba contando todos los planes que tenía para hacer, y agarró la moto, salió y a las 2 cuadras se resbaló, se pegó con la cabeza en el cordón y se mató. Yo me enteré horas más tarde y no lo podía creer. Pensar que estaba hablando conmigo, salió y ya no está más. Y tenía tantos planes en su vida. Uno puede venir una enfermedad de golpe, puede pasar cualquier cosa. Entonces, si morís esta noche y tenés que presentarte ante Dios y Él te pregunta, ¿por qué debo permitirte entrar al cielo? ¿Qué le responderías? Es una pregunta que se puede hacer a una persona. Y si da cualquier otra razón que no sea por la fe en la obra de Cristo en la cruz, puedo entrar al cielo, porque Cristo pagó mis pecados. Si te contesta eso, entonces sí es salvo. Pero si no sabe, es muy común que esté confiando en que no mató a nadie, que no hace daño a nadie, que hace buenas obras, o que es muy religioso. Pero esa cosa no alcanza. En la palabra de Dios habla de Nicodemo, el más religioso de su época. Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Habla de Cornelio, un centurión romano que era piadoso, daba limosna, construía iglesias, oraba, ayunaba y era de testimonio para todos y no era salvo. Tuvo que ir Pedro a predicarle que debía entregar la vida a Jesús, y cuando lo hicieron recibieron el Espíritu Santo y entonces comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar y comenzaron a ser cambiados por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, sin necesidad de decirle, mira, estás equivocado, podés comenzar a presentarle el plan de salvación. Y el plan de salvación es sencillo. Primero, Dios ama al ser humano. ¿Sabés que Dios te ama? Mucha gente piensa que Dios no la ama, o que es indiferente, o que tal vez al contrario esté esperando que hagas algo para castigarte, o no sabe nada y no se interesa de nada. Pero Dios te ama porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel, y vos también, que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero el hombre es pecador. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron,
y están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado tiene un castigo. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna cuando estás unido a Cristo Jesús. Cristo sufrió nuestro castigo. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso nuestra salvación es gratuita. Efesios 2:8-9 dice, por la gracia de Dios, por el amor inmerecido de Dios hacia nosotros, son salvos por medio de la fe en la obra expiatoria de Jesús. Y esto no es algo que ustedes lo hayan logrado o puedan lograrlo, sino que es un regalo de Dios, no es por obras meritorias para que nadie se sienta orgulloso. Entonces debemos recibir a Cristo como nuestro Salvador. San Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Y debemos reconocerlo como el Señor y Rey de nuestra vida. Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y Señor es el Rey de tu vida, aquel al cual te sometés, al cual obedeces, al cual seguís, al cual amás, al cual perteneces, como decía el apóstol Pablo, dice, ha estado esta noche el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Que vos puedas decir también, igual que yo soy de Dios y sirvo a Dios. ¿Por qué la gente tiene temor de identificarse con Dios? Tal vez por los pecados, tal vez por la acción del diablo que le pone vergüenza. Por H o por B la gente no dice, ¿escuchaste alguna vez? Yo soy de Dios, soy una persona de Dios. Y yo quiero que vos seas una persona de Dios, y eso te lo digo a vos. Yo soy de Dios. Dios me ha llamado, me ha salvado. Un día te voy a contar cómo me entregué la vida a Jesús y las circunstancias anteriores a eso. Pero soy de Dios y quiero que vos seas de Dios. Tenés que invocar el nombre del Señor para ser salvo. Decirle, Señor, yo te amo, te pido perdón por todos mis pecados y te invito a que entres en mi vida. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y tu Rey, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, tendrás salvación y vida eterna. Y entonces, después de presentar este plan de salvación, el momento crucial es llevar a las personas a entregar su vida a Cristo. Entonces, ¿has entendido lo que Cristo hizo por ti? ¿Te das cuenta de que Cristo quiere entrar en tu vida y ser tu Señor y Salvador y perdonar todos tus pecados y darte vida eterna? Si tu respuesta es afirmativa, entonces ¿querés confiar solamente en Cristo para el perdón de tus pecados y para tu salvación? ¿Estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados y seguir a Cristo? ¿Querés recibir a Cristo como tu Salvador y como tu Señor de tu vida? Entonces, si tu respuesta es afirmativa, repetí conmigo esta oración. Decirle, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que necesito tu perdón. Me arrepiento de todos mis pecados. Creo que pagaste por ellos al morir en mi lugar, pero que luego resucitaste y que vives para siempre. Te invito ahora a entrar en mi vida y te recibo como mi Salvador personal. Te reconozco como el Rey de mi vida. Recibo la vida eterna que me ofreces. Gracias, Señor Jesús. Y al invocar tu nombre, ahora soy salvo y tengo vida eterna. ¿Se entiende? Si has hecho esta oración, puedes tener la confianza y la seguridad que Jesús ha perdonado tus pecados y te ha dado vida eterna. Jesús te dice ahora sos de un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Has pasado de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios.
sos salvo, tenés vida eterna. No hay nada más importante que esto. Te invito a la Iglesia Cristo Rey, en la calle 9 de Julio, entre 30 y 32, allí enfrente al Cine Atlántico, los domingos a las 8 de la noche, miércoles a las 8 de la noche y viernes a las 8 de la noche. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga.